Soy consciente que la mayoría de las personas considerarán que toda mi exposición es una verdadera y pura fantasía. Por ello, no espero nada con este trabajo y tampoco mi intención es convencer a nadie. Tan solo se trata de compartir lo andado después de 25 años dedicado al estudio de esta enigmática civilización. Con este trabajo me propongo dejar constancia de la existencia de una antigua y desconocida civilización que por razones manifiestas he intitulado la civilización fantasma. Es por ello que los vestigios arqueológicos que adscribo a dicha civilización permanecen inadvertidos y confundidos en el paisaje como simples casualidades de la naturaleza. Una civilización que representa un antes y un después en la evolución cultural del proceso histórico de la humanidad. Así establezco un segmento temporal aproximado comprendido entre el 10º y el 6º milenio antes de Cristo. Una periodización que sincroniza con el final del gran cataclismo del Pleistoceno, o mundo anterior, y con la súbita aparición del conocimiento de las artes, la tecnología y nuevas formas de vida, es decir, la revolución neolítica. Una civilización capaz de modificar la superficie terrestre, y cuyos vestigios permanecen inadvertidos y confundidos como simples casualidades de la naturaleza. Montes Distercios. Extremo noroccidental del sistema ibérico. Comunidad de Castilla y León. España. Estamos hablando de un estilo de arte prehistórico totalmente integrado en el paisaje y que parece formar parte del mismo dada la perfecta armonía desde la que fue concebido. Se trata de imponentes construcciones megalíticas y de modificaciones de la superficie terrestre que, dada su complejidad interpretativa, magnitud y gran profusión en el espacio, bien requieren de un estudio multidisciplinar para su comprensión. La arqueología y la geología convencionales consideran que estos vestigios son simples casualidades de la naturaleza atribuidas a fuerzas ciegas y erráticas como la erosión. Tan solo se trata de un profundo desconocimiento al respecto y de aplicar indiscriminadamente el paradigma al uso. Evidentemente, el modelo educativo ha abogado por convertir teorías indemostrables en argumentos científicos incuestionables. ¿Las cosas son en realidad como las percibimos? Puede parecer una simple roca en el paisaje. Pero, quizás se trata del primer y más complejo marcador astronómico de la historia de la humanidad. Una espectacular máquina del tiempo que fue concebida hace aproximadamente 12.000 años. Un instrumento científico de alta precisión. Su función es la medición del tiempo y el movimiento de los astros. La proyección de la sombra sobre la laja señala la hora del día, y, sobre la superficie del plano horizontal la estación del año. Durante el plenilunio, la sombra lunar también se proyecta en el plano horizontal y señala otra lectura. Un instrumento científico de alta precisión. Su función es la medición del tiempo y el movimiento de los astros. Diferentes cazoletas de carácter ritual y marcas se hallan localizadas junto a los pies del marcador. Todo indica una liturgia sagrada relacionada con el movimiento de los astros y los cambios de estación. La laja que conforma la lateralidad izquierda, permanece con una precisa inclinación de 45 grados sobre su propio eje axial. Para ello, utilizaron una gran cuña de encaje que inmoviliza la estructura desde el lateral, y otra cuña más pequeña colocada en la línea medial. Parece ser que el ortostato está ajustado con esa finalidad al igual que el gnomón de los relojes de sol, y, así se establece una precisa proyección de la sombra sobre las marcas del plano horizontal. La construcción de un marcador astronómico de estas características requiere de conocimiento científico y de complejos cálculos matemáticos. Primero se necesita hallar el meridiano y la latitud del lugar donde se ubica. La medición de la estación del año se expresa en el plano horizontal con una curva hiperbólica o curva diurna que se ajusta a las marcas y cazoletas de la superficie. Los ángulos entre las marcas de tiempo debieron ser calculados usando fórmulas trigonométricas.
Se trata de un marcador astronómico monumental donde todo está calculado hasta el más mínimo detalle. Dada la evidente complejidad de su diseño, requiere de un gran estudio multidisciplinar. La ciencia debería de retomar el estudio y aplicar toda la tecnología disponible con el fin de investigar y conocer todas sus posibilidades. El conocimiento científico, el arte y la religión se fusionaron en una misma expresión. Mas yo les enseñé a distinguir el orto y el ocaso de las estrellas. Inventé los números, arte divina. También les mostré las letras, y la memoria, madre de las musas, y su mente iluminó. Sujeté al yugo las bestias, que el trabajo de los hombres mucho aliviaron. Prometeo encadenado. Esquilo. Siglo VI a.C. Los dioses hicieron hombres de bien. Con la ruina de sus sucesores y el tiempo perecieron, sobreviviendo solo los que escapando a los desastres habitaron en las montañas. Carecían de letras, cultura y tenían escasos medios de subsistencia. Habían olvidado su historia conservando solo algunas tradiciones. Empezaron a recuperar el pasado cuando algunos ciudadanos tuvieron resueltas las cosas necesarias para la vida. Critias. Platón. Siglo V a.C. Estos vestigios se hallan localizados en todo el mundo y no obedecen a ningún foco cultural autóctono o aislado. Se trata de una civilización universal anterior a la historia escrita. Admitir de forma oficial su existencia, implicaría reescribir de nuevo toda la historia de la humanidad. Y, obviamente, eso es impensable desde el aquí y el ahora. Asumir otro modelo científico, bien requiere de 2 siglos de transición. Y nos adentramos en uno de los parajes más abruptos y agrestes de la sierra. Un depósito errático de rocas que fueron arrastradas por un antiguo glaciar y que carecen de todo interés arqueológico. La realidad es otra bajo el estudio formal e individual de estos vestigios. Se trata de altares rituales ubicados en lugares inaccesibles y de la representación de verdaderos cosmogramas o mapas estelares. Podemos observar 7 círculos que fueron impresos sobre el plano horizontal de la superficie. También se aprecian diferentes recortes y modelados en la estructura con la intencionalidad de crear una escultura zoomorfa. La constelación de Casiopea es reconocible en el firmamento por su característico asterismo. Las 5 estrellas más brillantes trazan la forma de una M, conocida como la celeste M cuando está por encima del polo, y una W, conocida como la celeste W cuando está a continuación del polo. Posiblemente se trata de uno de los cosmogramas prehistóricos más antiguos del mundo. Después de que Saturno a los tenebrosos tártaros fuera enviado, el cosmos estaba bajo el gobierno de Júpiter. Apareció la raza plateada. Júpiter contrajo los tiempos de la antigua primavera y a través de inviernos y veranos y desiguales otoños y una breve primavera, por 4 espacios condujo el año. Entonces, por primera vez con secos hervores el aire quemado se encandeció, y, por los vientos el hielo rígido quedó suspendido. Entonces, los hombres por primera vez entraron en casas, las casas fueron las cuevas, y los densos arbustos, y atadas con varas. Por primera vez tuvieron semillas, de la diosa Ceres, en largos surcos en la tierra fueron sembradas y hundidos por el yugo gimieron los novillos. Metamorfosis. Ovidio. Siglo I a.C. Podemos observar un megalito de 1000 toneladas seccionado en diferentes piezas geométricas. Todos los bloques fueron diseñados para encajar y adaptarse entre sí. Aspecto que, evidentemente, requiere de alta tecnología y conocimiento de la ingeniería, entre otras muchas ciencias. La estructura se presenta seccionada y dividida en 2 bloques desde su plano sagital. El segmento respeta la proporción áurea, creando una armonía estética en el paisaje. La mitad derecha fue elevada 1,5 metros para después mantener una precisa inclinación de 45 grados sobre su propio eje axial. Se trata de un imponente templo megalítico, y, a su vez, en el interior se reproduce un fenómeno arqueoastronómico durante los solsticios y los equinoccios. Otro marcador astronómico de los ciclos solares.
El templo se halla ubicado justo encima de una corriente de agua subterránea, es así que su disposición está condicionada por un constante flujo geomagnético. No se trata de rocas erráticas desplazadas por el empuje del hielo en la última glaciación. Tampoco se trata de diaclasas o meteorización cuando hablamos de esos precisos cortes, rebajes y encajes que presentan los bloques. Estamos hablando de arquitectura, ingeniería y astronomía, entre otras muchas ciencias aplicadas en la construcción de estas obras megalíticas. Así que carece de todo rigor científico aplicar indiscriminadamente el paradigma al uso y afirmar que se trata de casualidades de la naturaleza. Cada vestigio arqueológico requiere de un estudio individual y todos los vestigios que se hallan en el mismo contexto requieren de un estudio global para su comprensión. Manifestaciones culturales que, si bien no se ciñen al concepto clásico de arquitectura megalítica, sí demuestran un incontestable origen antrópico y una funcionalidad litúrgica relacionada con el movimiento de los astros. Al remoto confín hemos venido de la tierra. Tú, Hefesto, los mandatos del Padre cumplirás, y a Prometeo maléfico atarás a la alta roca, de adamantinos lazos con cadena, pues la llama divina, flor tuya, y de todo arte fácil materia, arrebató a los cielos, y a los hombres la dio. Por tal delito justo es que pague merecida pena, para que aprenda a respetar de Zeus la alta deidad, y a no endiosar al hombre. Prometeo encadenado. Esquilo. Siglo VI a.C. Muchas veces se localizan tramos aislados de calzadas con grandes losas megalíticas que, nada tienen que ver con lapiaces y que carecen de cualquier uso convencional cuando hablamos de vías de comunicación. La única funcionalidad de estos tramos aislados es litúrgica o ritual y siempre se hallan orientadas hacia estos enclaves. Seguimos recorriendo los agrestes parajes de la antigua Celtiberia en busca de los vestigios de la civilización fantasma. Se trata de un arte monumental o ciclópeo. Obras colosales que sobrepasan la razón. Estos vestigios se hallan ubicados en lugares panorámicos que dominan el horizonte y los grandes espacios naturales considerados sagrados. Es un estilo artístico tan desconcertante como extremadamente vanguardista. Parece ser que el gran Salvador Dalí no inventó el surrealismo, más bien lo reinventó y supo guardar el secreto. Este tipo de arte prehistórico está concebido para recrear diferentes figuras desde indistintos ángulos de observación y otras veces se crean figuras por superposición de estructuras. Es la complejidad de este arte. Múltiples figuras que se pueden integrar en una sola figura y que muchas veces representan auténticos polimorfos. $9.000 años atrás hubo una guerra entre los pueblos que habitan más acá y más allá de las columnas de Hércules. Sus habitantes, que se refugiaron en las montañas, han olvidado la historia de sus mayores, aunque conservan la tradición de algunos de sus nombres. Recuerdan nombres de personas y héroes, pero no sus acciones. Critias. Platón. Siglo V a.C. No todo lo que se nos presenta como la historia realmente ha sucedido, y lo que realmente sucedió en realidad no sucedió de la manera que se nos presenta, más aún, lo que realmente pasó es solo una pequeña parte de todo lo que pasó. Todo en la historia sigue siendo incierto, los eventos más grandes, así como la menor incidencia. Wolfram von Goethe. El modelo científico propone una evolución lineal y gradual para el proceso cultural de la humanidad. Desde lo más simple a lo más complejo, desde una humanidad salvaje e ignorante que desciende de los simios, hasta la aparición de la civilización hace unos 6.000 años.
Así que reconocer la existencia de una civilización capaz de realizar estas obras hace unos 12.000 años, bien derrumbaría íntegramente todo el paradigma establecido respecto a los orígenes de la humanidad. No se salvaría de la quema ni el mismísimo mono de Darwin. Quisieron subir a sus mansiones, pero cayéndose, sus mansiones les hicieron caer. Quisieron subir a los árboles los sacudieron a lo lejos. Tal fue la ruina de aquellos hombres construidos, de aquellos hombres formados, hombres para ser destruidos, hombres para ser aniquilados. Sus bocas, sus rostros, fueron todos destruidos, aniquilados. Se dice que su posteridad son esos monos que viven actualmente en las selvas. Estos fueron su posteridad porque solo madera había sido puesta en su carne por los constructores, los creadores. Por eso se parece al hombre ese mono, posteridad de una generación de hombres construidos, de hombres formados, pero que solo eran maniquíes, muñecos construidos de madera. Cosmogonía maya. Popol Vuh. Una huella humana fosilizada sobre roca arenisca. El negativo indica que se trata de una flexión plantar derecha y que el pie estaba protegido por algún tipo de calzado. Observamos pliegues expansivos en todo el contorno de la huella como consecuencia del impacto sufrido desde una carga axial. Todo evidencia un proceso muy rápido de litificación. Y no un largo proceso de millones de años. Pues permanecen los pliegues intactos sin presentar ningún deterioro. Algo similar al resultado de introducir una figura de barro en el interior de un horno con alta temperatura. Obtenemos una pieza de cerámica, y, con una dureza igual o superior a cualquier roca sedimentaria o metamórfica. La huella tiene una longitud plantar de 28 centímetros. Una medida que equivale actualmente a la talla 44 de pie en Europa. Otra huella fosilizada. En este caso se trata de una ignita. Una huella tridáctila perteneciente a un dinosaurio bípedo de la era mesozoica. Según la historia geológica de la zona, el territorio que ocupa la actual cordillera ibérica, estuvo sumergido bajo las aguas del mar de Tetis en ese mismo período geológico. Por lo que es imposible que los dinosaurios terrestres pudieran caminar por el fondo marino. Otra contradicción es hallar en el mismo contexto geológico una huella humana junto a la huella de un dinosaurio. Tan solo unos metros separan los dos registros y 100 millones de años según la teoría de la evolución. Todo indica que la Tierra fue azotada por un gran tsunami o cataclismo. Otro ejemplo que evidencia un proceso muy rápido de litificación y no un largo proceso de millones de años. Era un solo proyectil, cargado con toda la fuerza del universo. Una columna incandescente de humo y llamas, brillante como 10.000 soles, se elevó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un relámpago de hierro, un gigantesco mensajero de muerte, que redujo a cenizas a toda la raza de los Brishnis y los Andhakas. Mahabharata. Siglo V a.C. Seguimos con las obras imposibles. En este caso se trata de otra estructura, que también mantiene una precisa inclinación de 45 grados sobre su propio eje axial. Se puede observar cómo el firme requirió ser rebajado en ángulo de 90 grados para adaptarse al encaje. Por ello, es ilógico atribuir el origen de esta espectacular obra a la simple casualidad de la naturaleza. La estructura mantiene una precisa inclinación de 45 grados sobre su propio eje axial. Y otra escultura megalítica que permanece con una precisa inclinación de 45 grados. Se trata de otro marcador astronómico de los ciclos solares. Podemos observar la cuña de encaje y diferentes rebajes y modelados sobre la superficie de la estructura.
Grandes bloques megalíticos yacen en lugares de comprometido acceso y en mitad de la nada. Unos megalitos de origen antrópico y que nada tienen que ver con canteras convencionales para extracción de piedra. El modelo científico considera que el llamado fenómeno megalítico aparece en la escena de la humanidad no más allá del quinto milenio antes de Cristo. Pero, una arquitectura tan compleja, no pudo surgir de repente y de la nada en los 5 continentes. Es por todo ello que esta cuestión se ha convertido en uno de los grandes rompecabezas de los prehistoriadores, pues nunca han podido ofrecer una explicación al respecto. Si bien admito que existen vestigios megalíticos erigidos durante todo el Neolítico Medio y la Edad de los Metales, considero que estos últimos tan solo serían una mínima expresión y la herencia de un tiempo anterior al que denomino la Edad de Oro del arte megalítico. Todos estos megalitos no forman parte de ninguna publicación arqueológica, pues las autoridades competentes consideran que estos vestigios son simples casualidades de la naturaleza. Grandes superficies de la orografía permanecen modificadas y totalmente integradas en el paisaje formando parte del mismo. Se pueden apreciar diferentes cortes, escalones y rebajes en la roca que muchas veces forman ángulos de 90 grados. Aparecen megalitos aislados que no presentan ningún signo de percusión mecánica al igual que las superficies modificadas. No se trata de antiguas canteras abandonadas. Estos enclaves se hallan en lugares de comprometido acceso y este tipo de roca nunca se ha utilizado como material de construcción, pues contiene gran número de clastos de cuarcita y no se presta para el trabajo de cantería. Para ello ya existe la arenisca de grano fino, el material constructivo utilizado en la zona desde la Edad del Hierro. Una roca blanda de fácil trabajo y que nada tiene que ver con este duro hormigón o conglomerado. Lo que yo aquí escribo son verdades y cosas de importancia. Pues muchas veces cuando los otros soldados descansaban, cansaba yo escribiendo. Cuentan estos indios otra cosa muy mayor que todas las que ellos dicen, porque afirman que estuvieron mucho tiempo sin ver el sol. Y luego que esto pasó, dicen que llegó un hombre blanco de crecido cuerpo, el cual en su aspecto y persona mostraba gran autoridad y veneración, y que este varón, que así vieron, tenía tan gran poder, que de los cerros hacia llanuras, y de las llanuras hacia cerros grandes, haciendo fuentes en piedras vivas. Y como tal poder reconociesen, llamábanle hacedor de todas las cosas criadas. El señorío de los Incas. Cieza de León. Año de 1553. Proclamaré al mundo las hazañas de Gilgamesh, el hombre al que todas las cosas le eran conocidas, era sabio, conocía cosas secretas, nos trajo una historia de antes de la inundación. Partió en un largo viaje, estaba abatido, cansado de trabajar. Al regresar descansó y grabó en una piedra todo el relato. Poema épico de Gilgamesh. Tercer milenio antes de Cristo. El estudio de las esculturas evidencia que no fueron elaboradas desde procedimientos mecánicos convencionales. En la superficie de las mismas se observan líneas incisas y bordones que mantienen diferentes ángulos y direcciones en el trazado de su trabajo. Y, que nada tiene que ver con supuestos procesos erosivos o una estratigrafía cruzada. Todo indica que el soporte fue modelado como una pasta plástica cuando la roca permanecía en estado maleable. La geología convencional considera que se trata de una roca de origen sedimentario, es decir, conglomerado de arenisca. Y atribuye a la misma una cronología de 200 millones de años.
Aspecto que no comparto, dado que las eras geológicas y los millones de años, tan solo obedecen a un invento filosófico del siglo XIX, que por razones ideológicas se mantiene en el siglo XXI. La ciencia convencional debería centrarse en el estudio de hechos objetivos, y no en teorías indemostrables siempre que hablamos de la interpretación de estos vestigios. La geología oficial interpreta estos signos como el resultado de la acción erosiva del agua y otras veces como una supuesta estratigrafía cruzada. Estos signos o líneas mantienen diferentes direcciones y ángulos en el trazado de su trabajo. Todo indica que el soporte fue modelado como una pasta plástica. Podemos observar diferentes esculturas que comparten un mismo denominador común o proceder artístico en su ejecución. Presentan un evidente pedestal cuadrangular que conforma su base, y, donde por lógica, debe ubicarse cualquier escultura para ser presentada según los criterios clásicos de la historia del arte. Pues se trata de dos piezas independientes. La geología convencional denomina a estos vestigios piedras caballeras, y de este modo explica su génesis. Es una roca granítica de tamaño grande que se apoya en el suelo, o sobre una base estrecha que le da un cierto aire de inestabilidad. Su origen se debe a la descomposición diferencial y posterior erosión del granito. Es decir, lo de siempre, una casualidad de la naturaleza. En este caso ninguna de estas esculturas que muestro está compuesta por roca granítica, se trata de conglomerado de arenisca. Los prehistoriadores ingleses no piensan lo mismo al respecto. Pues ya desde 1783 tienen conciencia que muchas de estas llamadas piedras caballeras tienen un origen antrópico. Regresamos al norte de España para seguir admirando nuestras imponentes esculturas surrealistas, o para seguir admirando simples rocas erosionadas según el modelo científico establecido. Un bloque megalítico colocado en perfecto equilibrio y que por ello bascula desde un simple empuje. No se trata de ninguna casualidad de la naturaleza. El megalito balancea y se produce una vibración por la misma fricción del firme. Las esculturas antropomorfas. Los extraños rostros de mirada poderosa e inquietante. Estamos hablando de un estilo de arte prehistórico totalmente integrado en el paisaje y que parece formar parte del mismo dada la perfecta armonía desde la que fue concebido.
La esquematización de un rostro humano incisa sobre la zona superior y lateral de un gran bloque megalítico. Todos estos vestigios arqueológicos permanecen inadvertidos como verdaderos fantasmas ante la mirada impasible de la ciencia oficial, es por ello que he intitulado a esta cultura la civilización fantasma. La ciencia oficial nunca ha escondido la existencia de esta civilización, tan solo se trata de un gran desconocimiento al respecto. En este caso se trata de un templo que fue excavado en la misma roca. Mantiene unos claros patrones arquitectónicos y estéticos en su ejecución. Al fondo y junto a la pared, podemos observar un altar ritual como elemento litúrgico material que conforma el espacio sagrado al igual que cualquier templo cristiano, judío o budista. Tan solo somos por lo que fuimos. La estructura forma parte de un complejo sagrado integrado por diferentes templos adosados en paralelo y que permanecen orientados en la misma dirección con una evidente relación arqueoastronómica. Es identificable un gran capitel de orden dórico que parece fue torneado desde su propio eje axial, y diferentes elementos arquitectónicos. Dos figuras antropomorfas y extremadamente surrealistas. Es muy fácil afirmar que se trata únicamente de casualidades de la naturaleza porque así lo dice el paradigma al uso, y otro aspecto bien diferente es poder demostrarlo. En este caso podemos observar cómo la figura de la izquierda presenta una clara morfología asimétrica desde su perspectiva frontal. Por ello, es imposible que la erosión pueda recrearse de forma simétrica sobre dos lateralidades independientes. Es así que todos estos vestigios pasan inadvertidos como simples casualidades de la naturaleza. El estudio del contexto arqueológico sugiere un culto de carácter panteísta y animista relacionado con el movimiento de los astros. Sobre la superficie aparecen un gran número de altares, cazoletas y piletas que integran estos característicos espacios considerados sagrados. Se trataría de una liturgia orientada a ofrendas y libaciones rituales sobre los altares. La libación consiste en derramar líquido o bebida sobre un altar, o en el suelo, mientras se pronunciaba una oración. Procediendo a este acto ritual, que es ofrenda y comunión, se marcan los lazos que unen a cada uno de los miembros del grupo con los demás, y se afirma la relación que une al grupo con los dioses. Tenemos conocimiento de este proceder litúrgico gracias a las fuentes griegas clásicas. Todas las religiones del mundo son una misma a la vez bajo diferentes signos, formas o nombres. Es así que todas beben de una primera y única religión primordial que sincroniza con la aparición de la civilización fantasma hace aproximadamente unos 12.000 años. Los altares presentan la característica pileta o rebaje circular sobre su superficie. Otras veces presentan las llamadas cazoletas, que son rebajes más pequeños, y que se identifican como elementos materiales de una antigua liturgia sobre la roca. Cuando hablamos de altares rupestres, piletas y cazoletas, reina la confusión y el desconcierto dentro de la arqueología. La confusión es tan grande que muchos de estos altares son utilizados como modelos ilustrativos en los libros de geología para explicar la acción de una supuesta meteorización. La comunidad científica no ha podido establecer un criterio común. Así cada prehistoriador o corriente académica ofrece una interpretación de estos vestigios.
El problema se acentúa cuando encontramos los mismos vestigios localizados por toda la península ibérica, Europa, y el mundo entero. Implica la existencia de una religión universal antes de la historia escrita. Evidentes modificaciones antrópicas de la superficie. La roca fue cortada, modelada y perforada. Existe un gran catálogo de diferentes diseños de altares. Todos ellos ubicados en recónditos y espectaculares parajes, muchos en mitad de la nada. Otros se localizan junto a las lagunas, torrentes y vías de agua subterránea, por lo que se establece una relación directa con un culto al agua en todas sus expresiones. Aspecto que implica que ya existía una verdadera religión hace 12.000 años. Los dioses se repartieron toda la tierra e instauraron templos y sacrificios para sí. Critias. Platón. Siglo V a.C. Un altar que permanece orientado señalando el pico más alto de los montes Distercios. El pico San Lorenzo, y su inconfundible silueta cónica. El altar está conformado por una gran losa megalítica que fue seccionada, escuadrada y ubicada en esta precisa localización. Sobre la superficie del bloque que forma la mitad derecha, observamos una gran pileta circular y un conjunto de cazoletas. Estos altares, dada su orientación en el espacio y ubicación geográfica, bien muestran una conexión directa con otras montañas lejanas. Y, a su vez, todos estos enclaves, permanecen interconectados entre sí formando una gran red geomagnética a nivel continental. Es impío no el que suprime a los dioses, sino el que los conforma a las opiniones de los mortales. Epicuro de Samos, siglo IV a.C. Y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus imágenes de Asera, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. Deuteronomio.
Entonces comenzó la caza a los hijos de los pájaros, a los hijos de los venados, caza que recibían los de las espinas. Los del sacrificio. Cuando se habían encontrado pájaros, hijos de venados, iban enseguida a derramar la sangre de los venados, de los pájaros, al borde de la piedra de pluvioso sembrador. Habiendo sido bebida la sangre por los dioses, al instante la piedra hablaba cuando llegaban los de las espinas, los del sacrificio, cuando iban a sacrificar. Así hacían ante los símbolos que cada uno sobre la montaña habían colocado. De día no permanecían en sus casas sino se iban a los montes. Cosmogonía maya. Popol Vuh. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el conocimiento de las raíces y plantas. Empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Libro de Enoc. Siglo III a.C. Y, ahora dejamos por unos instantes el extremo noroccidental de la península ibérica, y nos situamos en las montañas del centro de Portugal en la Sierra de la Estrella. Se trata de un altar que mantiene idénticos patrones comunes respecto a los altares localizados en el norte de Castilla. Podemos observar cómo el altar permanece junto a un peñón que también fue modificado artificialmente en su totalidad. Presenta unas características ejemplares que permiten comprender cómo se expresa este estilo artístico en el paisaje. Se advierte la escultura de un hombre localizado en el extremo izquierdo del peñón, el rostro orientado de perfil y mirando también hacia la izquierda. Su cuerpo reposa apoyado en la roca contemplando el paisaje. Las dos manos cruzadas sobre el abdomen y las piernas permanecen extendidas. Si giramos la imagen 90 grados, la estructura adquiere la forma de un extraño rostro humano con pinceladas felinas. Permanece orientado mirando al cielo desde el plano horizontal. Cualquier persona conocedora de las bellas artes o de la anatomía humana, advertirá de cómo el relieve se ajusta a los trazados anatómicos convencionales del figurativo humano. Se recrea una imagen tridimensional y inspirada en la misma topografía anatómica. Carece de todo sentido atribuir esta obra a la casualidad de la naturaleza cuando mantiene un estricto canon en su proceder artístico. Porque no todo el arte se ha de manifestar desde un estilo realista. Es así que gracias a Salvador Dalí sabemos que existe el surrealismo. El arte empieza donde termina la realidad. Y regresamos de nuevo al norte de Castilla. En uno de los lugares más recónditos e inhóspitos de la sierra, se halla un altar que por su diseño ergonómico evidencia una funcionalidad ritual orientada hacia el sacrificio humano. Y, lo más sorprendente, sobre el altar aún permanece el reposacabezas después de 12.000 años. Realmente existen lugares donde el tiempo parece que se ha detenido. Había 3 veces 7 maderos secos circundados por 7 maderos verdes, cuando los dioses extendiendo el sacrificio, ataron al hombre como un animal. Los dioses sacrificaron al sacrificio con el sacrificio y fueron las primeras leyes. Esos poderes alcanzaron el firmamento donde habitan los antiguos dioses. Rig Veda. Himno a la creación. Segundo milenio antes de Cristo. Un altar ritual que muestra un conjunto de cazoletas sobre la superficie. Bien, en este caso se trata de la técnica de ablandamiento de roca, es decir, estas figuras fueron modeladas cuando el soporte era blando, al igual que un alfarero trabaja el barro.
Podemos observar que en la superficie no presenta signos de percusión mecánica, carece de estigmatizaciones, por lo que es evidente que no utilizaron percutores. Y otro ejemplo más de técnica de ablandamiento de piedra. Que nada tiene que ver con la erosión. En este ejemplo podemos observar unos rebajes verticales en la lateralidad izquierda de este otro altar. Evidentemente no aparecen signos de ningún tipo de percusión mecánica antigua o moderna en la superficie. Tampoco se trata de perforaciones por barrenas. Todo sugiere que la roca fue rebajada a modo de cucharones cuando ésta permanecía en estado maleable al igual que la misma mantequilla. En este roquedo se hallan impresos un conjunto de interesantes petroglifos esquemáticos que integran otro marcador astronómico. Y otra estación prehistórica más que permanece inadvertida en el paisaje. Es así que no existe ninguna publicación arqueológica al respecto. En el roquedo aparecen diferentes petroglifos y signos. En la zona superior derecha se advierte la esquematización de una gran nave. Presenta una quilla elevada de claro diseño transoceánico, también se advierte un mástil y lo que parecen unos remos. La presencia de la esquematización de un barco en el interior de la sierra está totalmente fuera de contexto. Y, en la parte inferior izquierda un dibujo abstracto no identificable. Una rueda solar con una importante característica en su diseño. Pues se trata del mismo símbolo solar que aparece en otro complejo megalítico ubicado en un lugar tan distante como Newgrange en Irlanda. Es por ello que vengo apuntando desde el principio que se trata de una cultura universal anterior a la historia escrita. Estamos hablando del arte sagrado prehistórico y de complejos marcadores del tiempo. En esta imagen aparece una estación megalítica ubicada en Newgrange, en Irlanda, y observamos el mismo símbolo solar localizado en España. Esculturas zoomorfas. El arte surrealista en su máxima expresión. Los vigilantes del paisaje. Verdaderamente se trata del arte incomprendido. Esculturas de origen antrópico confundidas por simples creaciones accidentales de la naturaleza.
una superficie rocosa que fue rebajada, creando esta planicie artificial en el paisaje. Al fondo observamos una escultura monolítica calzada con una cuña, y, al igual que otros tantos vestigios, mantiene ese característico denominador común que se expresa con una perfecta inclinación de 45 grados. El megalito fue ubicado en línea con la vertical del canal. Evidentemente, estos vestigios nada tienen que ver con antiguas canteras u obras inacabadas. No se trata de ninguna obra convencional orientada a la conducción de agua. Se trata de una obra totalmente descontextualizada y que carece de cualquier funcionalidad o explicación. En este trabajo se demuestra la existencia y utilización de ingeniosas cuñas en el proceder constructivo de estas obras megalíticas. La finalidad fue la estabilización de los elementos arquitectónicos sobre un firme irregular. Es la evidencia incontestable del origen antrópico de estos vestigios arqueológicos. Observamos una cuña que fue escuadrada y ajustada con suma precisión debajo del altar megalítico. Se trata de un conglomerado formado por grandes clastos de cuarcita blanca y rosácea. Un tipo de roca sumamente resistente a la abrasión por su dureza y que nada tiene que ver con la roca arenisca que constituye los altares. Así que estamos hablando de dos tipos de rocas diferentes. Y además, este tipo de conglomerado de cuarcita se halla fuera del contexto geológico de la zona. Los altares mantienen un mismo diseño arquitectónico en su tipomorfología. Otra evidencia más de su origen antrópico. En el contexto arqueológico tan solo aparecen algunos materiales como industria lítica y cerámica neolítica, que nada tienen que ver con los constructores de estas imponentes obras, pues estamos hablando de un tiempo anterior. Todo parece indicar que somos la consecuencia de una involución y no de una supuesta evolución. El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Suscribo que todos estos vestigios arqueológicos no forman parte de ninguna publicación arqueológica por una sencilla razón. Las autoridades competentes al respecto consideran que se trata de simples casualidades de la naturaleza y nada más. Timeo. Cuán agradable me es, Sócrates, poder, como sucede después de un largo viaje, descansar anchamente al ver terminado este discurso. Yo suplico a ese Dios, cuya existencia es muy antigua, pero que en cierta manera acaba de nacer de nuestra misma conversación, que si lo que hemos dicho ha sido oportuno, nos lo tome en cuenta, y que nos imponga el castigo a que nos hayamos hecho merecedores, si hemos pronunciado, sin quererlo, alguna palabra inconveniente. Pero ningún castigo más justo para el que se engaña, que ilustrarle. A fin, pues, de que en lo sucesivo nuestros razonamientos sobre la generación de los dioses sean verdaderos, suplicamos a este Dios, que nos conceda el mejor de los talismanes. El talismán por excelencia. La ciencia. Critias. Platón. Siglo V a.C.